Claretianos de ayer, claretianos de hoy, recorriendo los cielos, la tierra y el mar, listos a compartir y luchar hasta el fin, al estilo del Padre Claret. Claretianos de ayer, claretianos de hoy, enseñando a los hombres a entregarse a Dios, dedicando su vida a evangelizar, al estilo del Padre Claret. Hasta el último pueblo queremos marchar, hasta donde otros nunca pudieron llegar. Donde quiera que haya familias sin paz, la esperanza queremos llevar. A través de la selva, por ríos o a pie. Bueno, para ser puntuales, bienvenidos y muchas gracias por estar aquí esta tarde, porque ya que los padres claretianos han hecho el esfuerzo de brindarnos esta oportunidad, había que aprovecharla. Con nosotros está esta tarde Miguel Ángel Sosa, padre de familia, 2 hijos, pero es el secretario general mundial de las comunidades claretianas laicas, ¿no? Seglares claretianos. Sí, seglares claretianos. Entonces, pues es una riqueza que un hombre que conoce tanto y lo ha trabajado la vida de San Antonio María Claret nos pueda ayudar esta tarde. Como yo les he dicho durante la semana, desde una perspectiva que está viviendo la Iglesia hoy. Ustedes saben que la Iglesia mundial y nuestra Iglesia diocesana está en camino sinodal. Llevamos 2 años, y cómo vivir una Iglesia sinodal misionera. Y eso es lo que estamos trabajando a todos los niveles. Y esto es una oportunidad única porque si hay un misionero de verdad, es San Antonio María Claret. Yo no les voy a decir nada más, les dejo con un profesional del tema que lo explicará 10.000 veces mejor que yo. Así que gracias, Miguel Ángel. Un placer. Y aquí viene eso. Muchas gracias a todos por venir. Antes que nada, pedirles disculpas por la voz porque me ha pillado un constipado justo estos 2 últimos días. Espero no, no pasárselo a nadie más. Y me perdonarán esta voz que tengo, ¿no? Bueno, como bien ha dicho don Salvador, la idea de la charla, más que dar un contexto histórico o ser un repaso histórico de lo que pasó en las misiones del Padre Claret, quiere ser también un estímulo a nivel de fe. Es una lectura desde la fe de lo que supuso ese acontecimiento y qué nos puede decir hoy en día, ¿no? Para qué nos puede servir, ¿no? Por ponerles en contexto. La charla, como saben, va en torno a las misiones que hizo el Padre Claret aquí en Canarias y en concreto en la villa de Agüimes en el año 1848. Fue un acontecimiento que de normal hubiera sido completamente anecdótico y no hubiera pasado ni trascendido a la historia. Sin embargo, algo pasó en aquellas misiones que se han quedado grabadas en la memoria de muchísimas generaciones de canarios y que han pasado ya 175 años y todavía se sigue recordando. Y de hecho, la diócesis de Canarias, nada más canonizarse a San Antonio María Claret, activó el mecanismo para pedir que fuera copatrón de la diócesis. Y actualmente la diócesis de Canarias es la única diócesis que tiene a San Antonio María Claret como copatrón, junto con la Virgen del Pino, no sé si lo saben. O sea, lo que supuso todo lo que hizo el Padre Claret aquí en Canarias trascendió a lo que fue la historia de la diócesis, ¿no? y de la Iglesia en Canarias, de una manera que incluso, ya lo veremos, personas de aquí de la villa han calificado, bueno, don Joaquín Artiles, un ilustre hijo de la villa, calificó como un antes y un después en la historia de la Iglesia en Canarias. Bueno, si a alguien le gustan las tecnologías, ahí hay un código QR y todos estos paneles que hay aquí se los pueden llevar y los leen en su casita tranquilamente en un PDF. Si quieren lo pueden captar ahora y se lo llevan. La exposición que da pie a la charla se llama Historia de un regalo de Dios, porque hemos identificado con el paso del tiempo que aquello que pasó para el pueblo canario fue un regalo de Dios, que le renovó por completo a nivel espiritual, pero también fue un regalo de Dios para Claret,
porque el encuentro con los canarios le abrió perspectivas y le regaló el año de su actividad misionera, el año más tranquilo y con menos sobresaltos de todos los que tuvo a lo largo de su vida. Venía de predicar en Cataluña tenía problemas por la polarización política que existía en aquel territorio, estaban ya las guerras carlistas en aquella época y no podía predicar con normalidad sin que recibiera denuncias o acusaciones de partidismo, ¿no? Y después fue a Cuba, cuando le eligieron obispo, y en Cuba también tuvo muchísimos problemas a nivel social con los terratenientes, por denunciar la situación de los esclavos, por los matrimonios interraciales, hubo un montón de problemas. Y después lo eligieron confesor de la reina Isabel II, y ahí ya se metió en la vorágine de la corte con todos los problemas políticos y las luchas de los que estaban en contra de la monarquía y a favor de la monarquía, y como él estaba por ahí en medio, aunque él no se metiera en política, le metieron en un sarao y le empezaron a crear difamaciones, infundios, que incluso han trascendido en los libros de historia, ¿no? O sea que el año que tuvo aquí en Canarias fue el más tranquilito y el más relajado de toda su vida misionera, que yo creo que fue como diciéndole Dios a Claré, pásatelo bien y relájate, disfruta, que después te viene lo bueno. Vale, si con permiso lo paso. Antes que nada, por empezar de una manera simpática, a ver si a alguno se le puede ocurrir qué puede tener que ver el padre Claré con Sisí Emperatriz, con la Casa de la Pradera, con Carlos Marx y con Curro Jiménez. Y vaya potaje, ¿verdad? Pues hay algo que tienen en común, y me gusta recalcarlo porque muchas veces nos enseñan las cosas de la historia como por capítulos separados, y resulta que todo esto tiene en común que estaba ocurriendo en el año 1848. Evidentemente, no la serie de la Casa de la Pradera, no la película de Sisí, sino los personajes en los que se basaban, ¿no? Empecemos poco a poco. Sisí Emperatriz se casó con Francisco José 2 años después de venir Claré a Canarias, y el año en que estuvo Claré en Canarias, el marido fue cuando tomó posesión y se fue proclamado emperador de Austria. Fue ese mismo año. De hecho, una cosa curiosa, había revoluciones liberales por toda Europa, y ese año un coronel llamado Radetzky, ayudó a sofocar las que estaban produciéndose en Italia dentro del Imperio Austrohúngaro, y en honor a esas victorias que había tenido, pues compusieron la Marcha Radetzky, esa famosa del Año Nuevo. Pues fue en el año 1848 cuando se compuso la Marcha Radetzky. Curiosidades, ¿verdad? En España, todas esas revoluciones liberales y esa entrada estábamos viviendo con Isabel II. Recién, apenas con 18 años, tenía cuando vino Claré a Canarias, le habían ya cedido la regencia a su reinado a los 13 años. La declararon mayor de edad para que pudiera encargarse. Y por culpa de lo que dejó preparado la pragmática sanción Fernando VII, para que pudiera gobernar, se crearon las guerras carlistas. Y es curioso que por las guerras carlistas, al final Claré tuvo que salir de Cataluña porque no le dejaban predicar y hacer las misiones tranquilamente allí en Cataluña. Si no, se hubiera quedado allí. De eso hablaremos ahora dentro de poco. En 1848, en Estados Unidos, estaban los pioneros, como la Casa de la Pradera, yendo a conquistar el oeste. En ese momento estaban todos en la ruta hacia Oregón, y justo en 1848 se descubrió oro en California, y fue la fiebre del oro, esa famosa, que empezaron a ir todo el mundo a buscar el oro creyendo que era la jauja. O sea, fueron muchísimas cosas las que pasaron. Carlos Marx en 1848 escribió el Manifiesto Comunista, a consecuencia de que por la revolución industrial que se estaba produciendo, cambios también a nivel económico, se estaba generando el trabajador de industria, el proletariado, una nueva clase social que también generaba reivindicaciones y que sería clave a lo largo del resto del siglo. Y Curro Jiménez, el bandolerismo en España, el personaje en que se inspira Curro Jiménez, estaba actuando en 1848 en los alrededores de Sevilla, asaltando diligencias.
que no solo eran los cuatreros en el oeste, también nosotros teníamos a nuestros bandoleros asaltando diligencias en Sierra Morena y en gran parte de las rutas que había interiores en España. De hecho, cuando vino Claret aquí, junto con el obispo, vino en diligencia, y esa diligencia tuvo que ir escoltada por Sierra Morena por miedo a los asaltantes, a sufrir asaltantes de bandoleros. O sea, para que vean que son detalles curiosos que tenemos en la memoria por las películas y demás, pero que juntos nunca lo habíamos vivido, ¿no? Pues bueno, en medio de toda esa vorágine, pasa algo aquí en Canarias. La foto quiero aclarar que no es de la llegada del obispo Codina, es la llegada del obispo Cueto que se produjo 50 años más tarde. ¿Por qué la pongo? Porque desgraciadamente la fotografía empezaba a difundirse a mediados del siglo, pero todavía a Canarias apenas estaba llegando y no se había popularizado, ¿no? Pero sí está registrado en escritos que se montó para recibir al obispo una fiesta como esta en la entrada a la ciudad, la llegada del obispo a la catedral. Entonces, por entonces en Canarias, en Gran Canaria solo había un coche de caballos. Todas las demás personas caminaban a pie o en burro, o en otro tipo de montura. Los que eran más pudientes a lo mejor tenían caballos, pero eran poquitos, normalmente era el burro, sobre todo en el campo, que el burro servía como animal de carga, ¿no? Pues bueno, la noticia o el suceso histórico fue la llegada del obispo, no la llegada de Claret. Claret aquí en Canarias era un desconocido. En Cataluña llevaba 10 años predicando y sí había tenido ya una cierta fama, pero aquí en Canarias no se le conocía, porque las noticias llegaban muchísimo más tarde, no había apenas prensa, el barco correo venía una vez al mes y venía con los periódicos atrasados, nadie se enteraba. Todo esto lo pongo solo para situarnos históricamente en dónde estábamos y cuáles eran las circunstancias. Ahora profundizaremos también un poquito más, pero por si al final tengo que ir más rápido y se me corta el tiempo, quiero decirles que la charla se va a basar en estos tres aspectos. Descubrir en la historia, en nuestra historia, en la historia de nuestro pueblo canario, la huella de la providencia de Dios, como para reafirmarnos nosotros en nuestra fe, porque muchas veces hablamos de que creemos, evidentemente no vamos a tener constancia, pero el Señor nos va dejando huellas, y normalmente las huellas nos las va dejando con casualidades, sucesos que aparentemente son casuales, pero que al final leyéndolos o viéndolos, tú dices, aquí hubo huella de Dios, y de hecho los protagonistas también lo identificaron. Pues bueno, vamos a explicar dónde estaban esas huellas de Dios, ¿no? De qué manera actúa Dios para ver si también hoy en día nosotros descubrimos en nuestra propia historia personal y nuestra propia historia como pueblo que seguimos siendo acompañados por Dios y nos sigue dejando huellas en nuestra vida. Vamos a descubrir cómo a partir de esa huella, de esa providencia de Dios, nosotros podemos afrontar el futuro con esperanza a pesar de las dificultades, a pesar de que veamos el panorama negro. Y al final vamos a hablar de Dios en nuestro presente, ¿no? ¿Qué nos pide? Salir de misión desde el convencimiento de que hemos tenido experiencia de Él, de su presencia, de su providencia y que tenemos esperanza en el futuro. ¿Vale? Vamos a hacer este triple recorrido y voy a intentar que no sea muy largo. La providencia. El Señor está cerca de los que sufren y salva a los que están desconsolados. ¿Por qué ponemos este subtítulo? Porque los canarios estamos pasando una etapa de nuestra historia bastante complicada. Como diría aquel famoso presentador de la tele, era un presente apocalíptico. Pues casi. Este eran los atuendos del hombre del campo de aquella época. Les digo, las fotos son de 3 décadas más tarde. No debía haber cambiado demasiado, calculo yo, ¿vale? Gente de campo, gente humilde. También había gente burguesa de mejor posición, pero no eran mayoría. Eran los que ocupaban los cargos de poder, los que solían presentarse como políticos a los ayuntamientos y demás, pero la mayoría de la población era gente humilde y sencilla. Solo un 15% sabía leer y escribir. Y de ese 15%, solo un 10% sabía también escribir. Es decir, 15% leer y 10% leer y escribir. El resto apenas tenía escolarización. Pero era lo que había antes, ¿no? Solo se podía una familia apoyar a que se pudiera educar cuando tenías un poquito de dinero y cuando querías que prosperara
el hijo mayor a lo mejor, pero normalmente quería que siguieran el trabajo agrícola y las labores de campo y la ganadería, ¿no? Que es lo que te garantizaba el sustento. Y fíjense lo que había pasado en la primera mitad del siglo XIX en Gran Canaria. Esto es solo un repaso de todas las epidemias que hubo durante 5 décadas. Imagínense lo del COVID, lo que pasamos hace 2 años, pues multiplicado por 10 durante 50 años. Una epidemia de viruela en 1799. Al año siguiente, una plaga de langosta. 10 años más tarde, otra plaga de langosta. Las plagas de langosta era que te arrasaran los cultivos y que te dejaran con hambre al año siguiente, porque aquí apenas llegaba alimento desde fuera. Era muy poco lo que llegaba desde fuera. Y sobre todo cuando había epidemia, confinamiento, no podía entrar ningún barco y no te podían dejar nada. O sea, era hambruna asegurada. Epidemia de fiebre amarilla en 1811, en 1825 viruela gangrenosa, en 1838 otra de fiebre amarilla, en 1844 plaga de langosta que arrasa con todos los cultivos, seguida de una sequía, esto ya es en vísperas de la llegada de Codina, del obispo Codina junto con el padre Claret, 1846 una sequía brutal, aparte de la langosta una sequía, con lo cual 2 años sin cultivos, hambruna devastadora en 1847 que se liquidó el 20% de la población que había en la isla. 20%, ¿eh? Les digo, había censados en Agüimes 3.000 y aquí no fue donde peor pasó. Y en 1848 el censo era de 1.800. Era brutal. Y después, el año anterior a la llegada de Codina y Claret, otra epidemia de fiebre amarilla. Lo de las epidemias tenían mucha historia, porque había también otros detalles que aquí los he suprimido. En 1812, con el reinado de Fernando VII, la diócesis se dividió en 2. Era una diócesis única para las 7 Islas Canarias, y fue en 1812 cuando se dividió en 2 la diócesis y se creó la diócesis nivariense. Y curiosamente, el criterio que se usó para la diócesis, bien pensado, porque son 7 islas y son muy difíciles de atender pastoralmente, y más en aquella época, porque había más dificultades en las comunicaciones, cuando se crearon las provincias de España en 1830, se generó una provincia única en toda Canarias con capital en Santa Cruz de Tenerife. Todo esto fue gracias al reinado de Fernando VII, el padre de Isabel II, que tenía como confesor a un cura llamado Bencomo, que era de Tenerife. Les digo que este fue casi el origen del pleito insular famoso, ¿no? Y no lo digo como para pelearme, yo estoy casado con una chicharrera, que lo digo, para que no ser susceptible de sospecha. Les comento que el problema del pleito insular fue precisamente que la pelea entre las burguesías de las 2 islas capitalinas, al tener la capitalidad exclusiva en Tenerife, cada vez que había una epidemia se armaba, vamos a decir, la de San Quintín. Porque cuando era la epidemia en Tenerife se tardaba en declarar. Y entonces corría riesgo de que se contagiara las demás islas. Pero ¿qué querían? Que no se confinara la isla y poder seguir comerciando y teniendo ingresos. Cuando la epidemia era en Gran Canaria se declaraba ipso facto y no se levantaba incluso un año después de haberse declarado como que ya había finalizado. Tardaban en dar el alta y en levantar el confinamiento. Y era un recurso que tuvieron para poder unos tomar ventaja sobre otros. Afortunadamente las cosas han cambiado mucho, pero es que fue en esta época donde el pleito insular se reverdeció muchísimo. Es decir, que aparte de lo que estábamos sufriendo a nivel natural, también en lo que era el ánimo de los gran canarios, estaba bastante decaído por eso, ¿no? Porque veíamos que había muchas dificultades para poder salir adelante. Había una situación de desolación y desesperanza brutal. Bueno, por poner unas fotos para que nos imaginemos y nos intentemos transportar a aquella época. Esta es una foto de la ciudad de Las Palmas. No sé si, bueno, me imagino que muchos sabrán dónde es, más o menos. Es la Fuente del Espíritu Santo. Imagínense esta foto sin la Fuente del Espíritu Santo, que se construyó 2 décadas más tarde. Y esa torre de la catedral también quítenla porque no se había construido. Solo estaba el piso bajo de la catedral
y la otra torre, la torre que da hacia la isleta. Todo eso se construyó después de Codina. Codina fue el que ayudó a impulsar la catedral. ¿Pero por qué traigo esta foto? Para que nos imaginemos cómo eran los atuendos. La gente iba con mantilla por la calle, las mujeres, y los hombres iban con el traje, con su sombrerito. Las sombrererías era el comercio más popular entonces en Canarias. Todo el mundo iba con sombrero, hasta los niños. La diferencia también, aquellos vieron la calle empedrada. Cuando vino Claret, las calles no estaban empedradas, no había todavía adoquinado en las calles. Era todo tierra apisonada, como ahora, por ejemplo, si ustedes han ido a la Graciosa está más o menos como estábamos nosotros en 1800. Estaban las casas y tierra apisonada en la calle, que era el apisonado propio de ir transitando. Esta es una foto de la Villa de Agüimes, la más antigua que he conseguido. Y fíjense, el campesino con el sombrero, evidentemente, y con los burros cargando, llevando las mieses, ¿no?, que había conseguido. Creo que es la carretera de Ingenio a Agüimes. Fíjense que en Agüimes, después veremos una foto, esa foto creo que la conocerán todas, de la plaza del pueblo con la antigua iglesia y la nueva en construcción. Pues ahí, si no me equivoco, esa torre es la de la iglesia antigua, porque tiene color blanco, no era la del color piedra que tiene actualmente. Y la iglesia estaba en construcción y estaba todavía nada más que la primera planta. La veremos después. Bueno, aquí se me ha ido esta foto. La foto que no aparece, que no sé por qué no aparece, es una foto de que la gente era tan humilde que o vivía en chamisos o en casas sencillas de una sola planta, y los menos pudientes incluso vivían en casas cuevas, que entonces era también muy popular. En cualquier risco o barranco, si había una cueva, pues se metían ahí dentro y se ahorraban la construcción. Y vivían ahí, en casas cuevas. No había servicio de abastecimiento de agua, y había que ir a buscar el agua. En la ciudad se iba a los pilares, había 4 o 5 en la ciudad, y en los pueblos se iba a los barrancos. Los barrancos, te ibas con el burro, con los cántaros, con los gánigos, a llenar agua para tener reserva de agua en tus casas. Cocinar, se cocinaba con leña, en hornos de leña, ¿no? Como algunos a lo mejor abuelos o bisabuelos recordarán que todavía tenían sus hornitos de leña, pues se cocinaba así. No había luz eléctrica en la calle, te ibas con la farola, con la vela dentro de los faroles, para caminar. O sea, vamos a intentar trasladarnos para que ver cómo era aquella época. Les digo, Agüimes, según tengo entendido, tiene ahora, ¿cuántos habitantes puede tener ahora? 32.000 en todo el municipio, más o menos. Y en el casco 5.000. Más o menos. 7.000. Pues entonces era 1.800 en todo Agüimes, incluidos los pagos, Temisas y demás. 1.800. Y la ciudad de Las Palmas, por ejemplo, tendría más o menos 13.000 habitantes, es decir, poco más que el casco y 3 veces menos que lo que tiene todo el municipio de Agüimes. Para que se haga un poquito una idea. La gente para lavar se iba a los barrancos o a las acequias. Y esto recuerdo que no fue solo en el siglo pasado, hasta hace casi 50 años, se seguía yendo a los barrancos a lavar, ¿no? Y bueno, este es el aspecto de la Catedral de Las Palmas, y lo pongo aquí porque esto es una parábola de cómo estaba la iglesia en Canarias, que era la otra parte de la ecuación que todavía no les he explicado. La catedral estaba con la antigua fachada detrás y se estaba construyendo la nueva. Y en 1848 solo estaba la torre que da hacia la isleta y el primer pórtico, la parte de abajo, la portada de abajo. Lo demás, esta es la primera foto, la foto más antigua que yo he visto de la catedral, y está todavía en obra. Se ha derruido ya las torres que estaban detrás, la antigua fachada, estas 2 torres, ya se han derruido y ya se había construido esta. Cuando Codina fallece en 1857, se había construido ya también el segundo planta, es decir, le dio un avance muy grande a lo que fueron las obras de la catedral. Solo le faltaba el templete que hay ahora en el centro. Pero cuando vino Claret y cuando llegó Codina aquí, era como la del plano de allá. Y esto, digo yo, lo puse aquí porque es una parábola. La iglesia en Canarias estaba así. Entre la iglesia vieja que estaba detrás, que estaba a punto de derruirse, y una iglesia nueva que quería renovarse y quería estar en construcción. ¿Qué problema había? El clero se estaba formando con un plan de estudios muy antiguo que estaba basado en doctrinas que después se habían declarado heréticas. Una doctrina que se llamaba el jansenismo.
que básicamente, por resumirlo, decirlo de una manera muy sencillita, decía que las personas que se tenían que salvar ya estaban predestinadas por el Señor y normalmente eran las personas que se habían consagrado y que por más que hiciéramos cualquiera de nosotros, lo más que podíamos aspirar era a no perseverar en nuestro pecado, pero que no nos íbamos a salvar. Entonces, con ese ánimo, ¿quién se acercaba a confesar? ¿Quién se acercaba a atender a comulgar? Si ya, total, no me voy a salvar. Y los curas que pensaban eso, dice, ¿y para qué yo voy a darle catecismo, ni catequesis, ni formar a nadie si esta gente son unos pobres hombres y ya están condenados? Pues se dedicaban a otras tareas y se dedicaban a sus ocupaciones, algunos a labores políticas, otros culturales, se dedicaban a poesías y demás, y a seguir una rutina y sobre todo vivir de lo que le daba el Estado. Esto pasaba además justo después de la famosa desamortización, en donde cerraron a todos los conventos y a todos los frailes los echaron. Era una época en donde las doctrinas liberales, empezaba el anticlericalismo y las doctrinas liberales se estaban intentando penetrar y decían, bueno, no puede haber aquí un montón de terreno baldío que no se puede usar y que la gente no le saque provecho. Entonces se lo quitamos a los conventos y a todos los conventos los dejaron en la calle muchísimos frailes, dando vueltas por ahí sin saber qué hacer. Ese era el panorama de la iglesia en Canarias que se encontró Codina, y una expresión que aparece en una de las cartas de Claret, dice, ¡ay Dios, en qué abandono estaba todo! Él venía de Cataluña, que era la parte más próspera de España, y se encontró con otra realidad de España que era radicalmente distinta. Y además atravesando todo lo que era el interior de España, que también era más o menos como estaba Canarias. Solo industrialmente solo había un poquito de prosperidad en Cataluña y en el País Vasco. Bueno, pues aquí es donde vamos a empezar a hablar de la providencia de Dios. Esto es lo que escribe Claret en su autobiografía. El mundo siempre ha procurado impedirme y perseguirme, pero Dios nuestro Señor ha cuidado de mí y ha burlado todos sus planes de iniquidad. De tal manera llevó el negocio que me sacó de sus garras y me llevó a predicar a las Islas Canarias. Él tenía conciencia de que el Señor quería que estuviera aquí. Esto lo escribió bastantes años más tarde. Ha mirado su historia y se ha dado cuenta de que la providencia de Dios actuó. Como les dije, la providencia normalmente deja la huella con un montón de casualidades que no quieren predeterminar nuestra historia, sino lo que quieren es abrirnos ventanas donde se nos han cerrado puertas y darnos oportunidades para nosotros poder salir de una situación caótica o desesperada o de desconcierto, abrirnos puertas de consolación cuando estamos en desolación. Esa es la manera que suele tener Dios, por lo menos desde lo que yo he podido percibir en mi propia historia, es la manera que tiene Dios de acompañarnos en nuestra historia sin interferir en nuestra decisión personal ni en nuestra libertad. Pues Él lo descubrió así. Y les voy a enumerar la historia que pasó y todas las casualidades que se dieron para que Él viniera aquí. Claret estaba, como les dije, predicando por toda Cataluña. Cada vez tenía más dificultades. Las peleas que había por las guerras carlistas y las insurrecciones empezaban a afectarle a él porque, como él congregaba a mucha gente en las misiones, empezaban a difundir el rumor de que en vez de misionar lo que hacía era condicionar políticamente a la gente, manipularles la cabeza, lo que se dice hoy también de la Iglesia. Es que hay muchos paralelismos, ¿no? Y que queríamos condicionar y que la gente se rebelara contra el gobierno. Y empezó a recibir falsas denuncias, le llamaron a declarar varias veces. Y tuvo que salir el obispo a defenderlo, y cuando le entrevistaban a él se daban cuenta de que él estaba haciendo su trabajo de sacerdote normal y corriente, y que estaban difundiendo esos bulos, esos malas noticias, precisamente para impedirle predicar, o para utilizarle políticamente. Bueno, el caso que por prudencia el obispo dice, bueno, mientras esté la situación así de revuelta, no vayas a misionar a los pueblos. Y él era misionero de corazón, quería predicar. Entonces, bueno, obedece a su obispo, que velaba por su seguridad, se dedica a tareas un poquito más de andar por casa, más internas de la iglesia, intentar escribir libros, intentar para difundir la palabra de Dios por medio de libros,
intentar hacer ejercicios espirituales a monjas de los hospitales y demás. Pero él quería seguir y le propone a su obispo, ¿por qué no busca otro sitio más tranquilo que Cataluña para poder él desarrollar su misión? Y empiezan a tantear varios sitios y algunos le solicitan a él para que vaya a misionar, pero ninguno cuaja, no saben por qué. Hubo uno que casi sale, que es Segovia, pero al final el obispo que iba a ser elegido de Segovia, que lo había palabrado, renunció y no fue, entonces se dejó ahí. Les digo, esta es la imagen que tenemos nosotros de Claret, esta es un Claret obispo. Aquí tiene más o menos la edad cuando estaba misionero, más jovencito, cuando vine a Canarias tenía unos 40 años. Esta imagen la descubrí hace poco en el Museo Claretiano de Vic, que está hecha en 1848, es decir, esta es la imagen más parecida a la que podía tener cuando vino aquí. Pero bueno, la más popular es esta, ¿vale? Y es la que repito mucho aquí en la presentación. La otra parte de la historia, Codina, el obispo Codina. Canarias había tenido un obispo, el obispo Romo, también no sé si le sonará también, que había protestado mucho contra el gobierno en sus homilías por su política anticlerical, ¿no? Y por las desamortizaciones y demás. Como represalia al gobierno, un día se enfada y lo expulsa de la diócesis, lo exilia de aquí, de 1842. Y se tarda 6 años en elegir un nuevo obispo. Justo cuando estaban las guerras carlistas en plenitud y a Claret lo habían encerrado sin poder misionar, eligen a Codina como obispo. Lo eligen y él se revela, él era director general de las Hijas de la Caridad, misionero Paul, una congregación que se dedicaba mucho a la misión. Y era el que dirigía o visitaba o acompañaba a todas las monjitas que estaban en los hospitales de la caridad. Como esa tarea era muy importante, él se resistía a asumir un cargo que le estaba llegando del nuncio apostólico, no de su congregación. Pero el nuncio medio le fuerza porque viene incluso con una carta del Papa y obligándole a que acepte el cargo. Entonces se ve obligado a aceptar. Y como es de la congregación de la misión, dice, bueno, cuando yo vaya a Canarias quiero empezar mi episcopado haciendo misiones populares por toda la diócesis. Y busca misioneros que la acompañen. ¿Y dónde toca primero? En su congregación. Quería traerse varios misioneros paules y crear aquí la primera comunidad de paules, a la vez que hacía la misión, ya asentar aquí una comunidad. ¿Qué pasa? Que como aceptó el cargo de obispo, el superior de su congregación se enfadó con él y le negó toda la ayuda. Le impidió que se trajera ningún misionero. Y el pobre hombre estaba ahí buscando, como podía, misioneros para traerse. Y no los conseguía. ¿Qué pasó? Que resulta que Claret, justo cuando le eligen obispo a Codina y está buscando esos misioneros, va a un hospital de Hijas de la Caridad a dar unos ejercicios espirituales. Y seguramente comenta, entre pasillos, que está un poquito incómodo porque a él lo que le gusta es salir de misiones. La superiora de la comunidad del hospital sabía que Codina estaba buscando misioneros y le dice, oye, ¿y a usted le importaría ir a Canarias? Dice, yo voy a donde me mande mi obispo, yo no tengo aquí nada que decidir, a mí donde me manden voy. Pues esta buena señora, la superiora del hospital, llama a Codina y le dice que Claret podría estar disponible si el obispo suyo le da permiso. Y Codina, acto seguido, sin hablar con Claret, contacta con su obispo y pide que por favor le concedan a Claret a préstamo. Entonces, fíjense toda esa cantidad de casualidades que hay. Si el obispo Romo no se hubiera protestado contra el gobierno, pues posiblemente seguiría de obispo, Claret no hubiera venido aquí. Si no hubiera habido guerras carlistas, Claret se hubiera seguido predicando por Cataluña y no había ningún problema. Si no hubieran elegido justo a Codina en el momento en donde estaba Claret en paro, entre comillas, pues posiblemente Claret hubiera ido a otra diócesis, a otro sitio de España a predicar. Si el superior de la comunidad de Codina le hubiera dicho, no, sí, te dejo misioneros paules para que fundes una comunidad allí, pues hubiera venido otra gente, no Claret. Entonces, tantas casualidades juntas que se mezclaran para que justo viniera Codina acompañado de Claret,
él al final lo ha percibido y desde mi punto de vista creo que es evidente que el Señor quería que Claret estuviera aquí. Y además, todo lo que pasó aquí corroboró esa sensación. Para que vean que la providencia de Dios también se manifiesta, solamente hay que abrir un poquito los ojos, ¿no? Con una mirada de fe. Posiblemente a una persona que no sea creyente, disculpen si hay alguno en la sala que no sea creyente, esto le pueda sonar a cuento chino. Pero desde mi punto de vista, yo siempre había descubierto más fácilmente la providencia de Dios en historias personales, pero pocas veces la había descubierto en la historia de un pueblo. Y menos en mi pueblo canario. Y ahí donde yo tuve, viendo y estudiando la historia, tuve yo la conciencia de que el Señor estaba acompañando y consolando a nuestro pueblo canario en un momento de dificultad. Después de que vino Claret, la segunda mitad del siglo, Gran Canaria puso un remonte a nivel social, político, económico y anímico brutal. Fueron los años del despegue. No fue solo obra de Claret, fue obra de muchísima gente. Pero Dios actúa no solo en manos de los santos, sino actúa a través de todos nosotros. Y de personas que incluso entre ellas se chocan, se enfrentan, no están de acuerdo. Pero cada uno pone su granito de arena. Y el Señor nos acompaña a todos y nos ayuda a remontar en los momentos de mayor dificultad. Y esta es una prueba evidente. Vale, pasamos al segundo punto, que es esperanza. Cuando uno está consciente de todo lo que hemos vivido, de que Dios nos está acompañando, ya se ve la cosa con otros ojos. Esta es la primera campaña misionera que hizo Claret. No voy a contarle todo lo que hizo, porque me quiero centrar en los detallitos que pasó en Agüimes, ¿no? Porque estamos aquí. Agüimes fue la tercera de las misiones que hizo en la isla. Llegó en marzo, 14 de marzo, y en 31 de mayo ya estaba aquí en Agüimes. Previamente solo había hecho la misión en Las Palmas, que por entonces no se llamaba Las Palmas de Gran Canaria. Gran Canaria se lo pusieron en el siglo XX, solo se llamaba la ciudad de Las Palmas, y por Telde. De Telde vino caminando por la carretera vieja, por así decirlo, atravesando el barranco de Guiniguada. Esta es la foto que seguramente todos conocen, la foto antigua de Agüimes. Aquí esta foto es de 1880. Lo que ponen los papeles es que la iglesia, la construcción está aquí donde está la marca más oscura, la piedra más oscura, que se paralizó y después se volvió a continuar la construcción. Entonces, lo que vio Claret fue la iglesia a medio construir hasta aquí. Y esta iglesia todavía permanecía en pie, aunque estaba bastante deteriorada. Y era bastante más pequeña. El caso es que cuando ya vino a Agüimes, en Las Palmas la gente no lo conocía mucho, lo empezó a conocer a base de escucharlo, pero ya enseguida la voz empezó a correr. En Telde ya, en los pueblos siempre saben que esto se eclosiona y el boca a boca funciona mejor, pues ya tuvo un montón de éxito y cuando salió de Telde ya le acompañaron 600 personas hasta aquí, hasta la puerta de la iglesia, que le despidieron llorando, porque lo echaban de menos, no querían que se fuera. Y aquí ya lo escuchaban y vinieron los habitantes de aquí y venían los de Ingenio y los de los pagos de alrededor. Venía mucha gente de fuera. ¿Quién será ese misionero que dicen que es tan bueno? Que por lo menos nos trata con dignidad y nos habla de algo que no nos hablaban los otros. Pues a mí una de las cosas que más me emociona es escuchar los testimonios directos de los testigos. Y están ahí en algunos de los paneles las cartas de los párrocos, ¿no? Informando de cómo habían ido las misiones. Y tú lees las cartas y parece que se les están saltando las lágrimas de la emoción de lo que vieron. Y uno de ellos fue el de aquí de Agüimes, Juan Pedro Saavedra, que tiene unas cartas preciosas. Este y el de Telde, Gregorio Chil, tío del doctor Chil famoso, el que hizo el Museo Canario, tiene ahí unas cartas describiendo las misiones que se te saltan las lágrimas y te permiten descubrir, todo ellos hablan de que aquí ha estado obrando el dedo de Dios. Todos dicen eso. Tenían perfectamente conciencia que lo que estaba pasando era obra de Dios. Este es un ejemplo.
Esta carta la escribió Claret a su obispo de Vic, después de haber pasado por aquí y de otras misiones. Dice, el Señor se digna echar su santa bendición sobre las misiones que estoy haciendo en estas islas, recogiendo en todas las parroquias los más copiosos frutos. En todos los lugares parece que hay no el dedo de Dios, sino el poder del brazo del Señor. Fíjense de lo que está hablando. Esta es la puerta. Esto también es de 1890 la foto, pero lo puse para trasladarnos, ¿no? Porque ¿qué pasó aquí? Aquí en Agüimes terminó de eclosionar lo que era la fama de Claret en la isla, en donde ya traía gente hasta de la aldea. Que eran 3 o 4 casas lo que había en la aldea, pero la gente venía a que le confesara a su padrito. Aquí le empezaron a llamar padrito, y ese nombre está acuñado hasta de los claretianos. O sea, en cualquier parte del mundo habla del padrito Claret, y lo reconocen como tal, del cuño que le pusimos aquí. Y aquí le empezaron a reconocer como santo. Se acercaba tanta gente a confesar que tenían que poner a la guardia de seguridad poniendo orden y estableciendo los turnos. Imagínense eso ahora. Ahora es el cura que tiene que llamar a la gente, por favor, confiésense. Pues horas y horas haciendo cola, hasta días. Describe una carta también muy bonita, que la gente venía preparada con sus alimentos, y se venían con un zurrón de una harina de trigo molida que llaman gofio, para mantenerse durante 7 días haciendo cola hasta que le llegara la vez de confesarse. No confesaba él solo, tenía ayuda, pedía ayuda a otros para que vinieran a confesar. Y uno de los que más le ayudaron, con los que más hizo intimidad, está ahí, hijo también de esta villa, Antonio Vicente González. Antonio Vicente González se hizo íntimo de Claret en eso, por lo que se deduce de los escritos, y Claret le pidió que se encargara de muchas de las obras, de las tareas que él solo se le hubiera encargado a una persona de mucha confianza. Crear la Archicofradía del Corazón de María, la Archicofradía del Rosario aquí y en Las Palmas las impulsó Antonio Vicente González con el apoyo de Claret, y le encargó también de ser el enlace con la librería religiosa que Claret había fundado en Cataluña para enviarle libritos y folletos para difundirlo entre la gente. Y de hecho hay una carta desde Agüimes diciéndole al obispo, por favor, el cura de Santo Domingo, Antonio Vicente González, que quiere venir a esta diócesis, a esta misión, aproveche que va a venir para que traiga los libritos que acaban de llegar de la península, para poderlos difundir a esta buena gente y que se le queden con el recuerdo escrito de lo que les estoy diciendo de palabra. Es una relación preciosa y es muy sinodal ahora, que tanto lo decía nuestro párroco don Salvador, el trabajo de un Paul. Entonces era un misionero apostólico itinerante como Claret y un cura diocesano como Antonio Vicente González, todos trabajando en equipo, aunque solo uno podía estar itinerante y los otros estaban apoyando como podían. Pero es también algo para aprender. Les puedo contar más anécdotas, pero no quiero alargarme demasiado. Les cuento solo una muy sencillita. De estas cosas, a la gente, cuando pasan estas cosas, suele la gente buscar muchos milagros, sobre todo cuando reconoce a una persona santa, a ver si hay algo así como sobrenatural o demás. Bueno, hay una anécdota que por lo visto encontraron una pareja de novios en el camino y Claret se los tropezó y los conoció, y hablando con ellos les dijo, pues sí, ustedes se van a casar y uno de vuestros hijos será sacerdote, se lo predijo. Y ellos con toda ilusión, pues se lo creyeron y se casaron efectivamente y tuvieron muchísimos hijos. El último de los numerosos hijos que tuvo fue sacerdote. Y curiosamente fue arcediano de Canarias en la Catedral de Las Palmas y primer párroco de la Parroquia de la Luz, la que hay en la isleta. La Parroquia de la Luz se creó en 1900 sobre o alrededor de la Ermita de la Luz, que fue el primer sitio donde Codina y Claret, nada más desembarcar, se acercaron a orar ante la Virgen de la Luz. Curiosidades. Bueno, pues el párroco de Agüimes de entonces, fíjense lo que dice en una de esas cartas. Por los efectos maravillosos de su santa misión, deducimos, sin equivocarnos, que esta misión no ha sido como las misiones ordinarias que hasta aquí se han presenciado. Esta misión presenta caracteres muy notables que transmitirán su memoria
a las generaciones venideras entre bendiciones de dulzura. Se palpa la emoción en eso que describe, ¿no? Pero ya tenía la intuición de que algo extraordinario había pasado, que no se iba a quedar aquí y a las 2 semanas se iba a olvidar. Es que dicen que había gente que no se había confesado en la vida y solo se acercaron a confesar esa vez y pasó más cosas, ahora lo comentamos. Pero esto mismo que intuyó Juan Pedro Saavedra en 1848, otro hijo de la villa, como les dije, lo corroboró y lo escribió en 2 artículos 100 años más tarde. El primer artículo, cuando canonizaron a Claret, dice: todavía estamos viviendo de la semilla que él nos plantó. Todavía no se han agotado las cosechas de su siembra. La isla no había conocido una sacudida religiosa tan intensa desde su primera evangelización. Esto, que lo dijera un claretiano, me lo creo, porque tú sabes que todos los de las congregaciones muchas veces tiramos para el santo de uno. Yo soy muy pragmático en estas cosas y muy sinodal. Esto lo dice una persona que no era claretiana, pero que había vivido en su carne y en su familia y en su pueblo todo esto que está describiendo. Y no solo eso, en diciembre dice lo que dijimos al principio de la charla. La historia religiosa en Canarias tiene un antes y un después del padre Claret. Él también pide en un artículo que por favor declaren a Claret copatrono de la diócesis. Como digo, solo tardó 1 año en declararse copatrono de la diócesis una vez fue canonizado. Bueno, ¿qué dijo el párroco de Telde de los fenómenos? Es decir, yo como les dije antes, los milagros, buscamos milagros y cosas sobrenaturales. A mí estos son los verdaderos milagros, para mí, aunque por esto no canonicen a nadie. Por lo que toca al fruto que haya producido la Santa Misión, esta población jamás ha presenciado cosa igual. Los enemigos más encarnizados, reconciliados. Los pecadores más obstinados, penitentes. Los escándalos públicos y privados, cortados y expiados. Los matrimonios extraviados o rotos, restablecidos. Las restituciones, las deudas, los robos, satisfechas, devueltos. O sea, la conversión general de todo el mundo que había sido tocado por la palabra de Dios en su corazón. ¿Cómo se consigue esto? Porque es lo que aspiramos todos. Este hombre lo consiguió en 1 mes dando predicaciones. Me imagino que don Salvador dirá, ojalá fuera tan fácil, ¿verdad? Y nosotros también lo decimos. Pues él se encontró en una iglesia muy parecida en ciertos aspectos a lo que tenemos hoy. Porque la iglesia no estaba pasando sus mejores momentos. Y eso mismo es lo que se pregunta el párroco de Telde, que también lo repite el párroco de Agüimes en su informe. Esto es un informe que manda los párrocos después de la misión, se lo mandan al obispo, diciéndolo cómo había ido la misión. Bueno, y él se pregunta, ¿y por qué, Señor, esto? Y pasamos al tercer punto que les quería decir, la misión. La misión. ¿Cómo podemos hacer nosotros hoy una misión para que sea tan eficaz como aquella? ¿Cómo podemos nosotros comunicar el Evangelio de esa manera? Es lo que a mí me taladra y es lo que yo quería compartir con ustedes. Y yo voy a dar solo lo que yo he descubierto, pero ustedes me podrían también compartir qué intuición tienen, porque así también hacemos camino sinodal, que es el sensus fidei, de compartir lo que el Espíritu nos inspira a cada uno de nosotros. Enséñame a cumplir tu voluntad porque tú eres mi Dios. Bueno, ¿qué aprendió Claret de todo su periplo misionero aquí en Canarias? Nada más llegar a la península, de regreso de Canarias, funda la Congregación de Misioneros de los Hijos del Corazón de María, lo que hoy conocemos los misioneros claretianos. ¿Por qué lo funda? Porque se da cuenta de que la mies es mucha y una sola persona es muy complicado que lo pueda atender. Y que había que multiplicar el número de evangelizadores. Empieza con los misioneros apostólicos creando un equipo, pero también él descubre que los seglares también tenemos un papel importante que hacer en la salvación de las almas y tenemos que implicarnos en la labor evangelizadora de la iglesia. Y en aquella época eso no era popular. Los seglares estábamos a nuestra bola, los encargados de la evangelización eran solo los curas. Sin embargo, él lo dice 100 años antes que lo dijera el Concilio Vaticano II. El apostolado de los laicos, que surge de su misma vocación cristiana, nunca puede faltar en la iglesia. Surge de nuestra misma vocación de bautizados. Y yo digo más,
les comparto mi experiencia personal. Como seglar claretiano, yo también me he descubierto de que para afrontar esa misión es mejor ir acompañado, es mejor hacerlo con otros, sinodalmente, con gente que esté al tuya y crear grupos en la parroquia de seglares que se acompañan y que comparten experiencias y que digan, oye, yo en mi familia tengo esta dificultad, yo también lo he tenido, ¿cómo lo soluciono? ¿Cómo nos ayudamos mutuamente a hacer misión en nuestra vida cotidiana? Y es sitios en donde nosotros podemos llegar y los curas no. Entonces, la misión de la iglesia la tenemos que compartir entre todos. Entre todos. Bueno, como les digo, esta era una caricatura que se hacía en el siglo XVIII. Fíjense el prestigio que tenía en la iglesia. La iglesia, con las corrientes liberales que eran anticlericales, normalmente después de la desamortización había un convenio que era el gobierno le daba el sueldo a los sacerdotes. Se lo daba por un acuerdo que había. Pero había gente que discutía que se les diera sueldo, porque creían que no estaban haciendo nada, que su trabajo no servía para nada y como no creían en los curas, pues no querían que se les diera dinero. Y lo criticaban así de esa manera, porque también los curas tenían, como era un estamento muy pegado a la monarquía, se había asociado que la iglesia estaba pegada al antiguo régimen, ¿no? Y entonces, claro, los que defendían la monarquía absoluta eran los carlistas. Y entonces se decía que los curas eran muy afines a los carlistas y que el dinero que les daba el gobierno para sustento, por detrás se lo daban a los carlistas para que alentaran las revueltas y se atacaran la Constitución. Ese era el prestigio que tenía la iglesia. ¿Qué prestigio tiene hoy la iglesia también en el día de hoy, en la sociedad de hoy? Pues por unas cosas o por otras, desgraciadamente no tenemos la mejor reputación como iglesia. ¿Qué problema hay con esa no tener buena reputación? Evangelizar al final es un acto de comunicación. Queremos transmitir un mensaje, que es el mensaje del Evangelio, a personas que no lo conocen. Si no tenemos buena reputación, la gente nos cierra los oídos, no nos quiere escuchar. Entonces tenemos que hacer algo para revertir eso. Y tenemos que hacerlo aprendiendo a comunicar mejor. Y es ahí donde yo quiero profundizar en la experiencia de Claret, a ver si ellos, lo que hizo Claret aquí en las misiones, nos ayuda o nos ilumina a maneras de poder iluminar mejor. Y en eso sí me gustaría también que si alguno descubre cosas nuevas de lo que vamos diciendo por aquí, que lo digan alto también con toda confianza. Vale. Ahí. Primero, como acto de comunicación, primero hay que ver a quién le vamos a comunicar. ¿Cómo es la persona a la que vamos a comunicar? Si no conocemos a esa persona, si no sabemos cómo piensa, cómo actúa, cómo siente, pues difícilmente le vamos a poder hacer llegar bien el mensaje, si lo consideramos solo como un robot, como un número. Es como lo que recibimos de la inteligencia artificial. La inteligencia artificial son robots, van soltando cosas, pero no te lo personalizan, no te lo hacen cercano, ¿no? Pues no podemos ser nosotros como esa inteligencia artificial. Tenemos que acercarnos a la gente, tenemos que conocerla, tenemos que escucharla, tenemos que cogerla, aunque piense completamente distinto que nosotros, porque solo conociéndola sabremos hacerle llegar mejor nuestro mensaje. Y es creo, desde mi juicio, uno de los graves problemas que tenemos ahora de comunicar el mensaje del Evangelio hoy día a la gente que no lo conoce o que lo conoce mal, que lo ha pervertido o desvirtuado, que no sabemos, no los hemos conocido, los vemos desde nuestro prisma, no desde su prisma, ¿no? Y en esto hay que ser un poquito como San Pablo. ¿Qué decía el párroco de cómo evangelizaba Claret? Tal eficacia comunicaba a Dios a los discursos sencillos de este piadoso sacerdote, sencillos. No podemos hacer grandes diatribas filosóficas. ¿Quién podría resistir a la voz de un hombre que, inflamado en celo por la salvación de las almas, como lo prueban sus continuas tareas, parece que hablaba con el corazón al corazón, con el alma al alma? La persona a la que le comunicas tiene que sentir que la quieres, que ella te importa, que tú le puedes hablar de tu corazón a su corazón. Corazón inflamado por el celo de la salvación. Yo quiero lo mejor para ti, por eso te transmito este mensaje. Y por eso lo titulo como fraternidad. Que sienta que es hermano mío, la persona a la que yo le estoy hablando del Evangelio.
Si yo lo que hago es discutir con esa persona, no va a sentir que yo le estoy ayudando. Va a sentir que le estoy peleando, que le estoy discutiendo, que le estoy recriminando. Y así nos cierra los oídos. Entonces hay que tener estrategias para intentar que nos escuche. Esto lo hemos vivido todos en familia seguramente. Algún día tendremos discusiones en casa y cuando discutimos posiblemente ni nos escuchamos. Pues nos enrocamos cada uno en nuestro caparazón. ¿Cuándo nos escuchamos? Cuando nos demostramos amor y afecto y cariño. Pues hacerlo lo mismo con las personas que no conocen el Evangelio. 2. ¿Quién comunica? Yo. Comunicamos no solo con la palabra. Si yo me pongo a hablar de que les digo cualquier cosa que no me creo, posiblemente ustedes lo detecten. Entonces, lo primero que hay que hacer es creerte tú ese mensaje, vivirlo tú, porque lo vamos a comunicar no solo con nuestras palabras, sino con nuestra forma de ser, con nuestra forma de actuar, la coherencia de vida. Y uno de los graves problemas que hemos tenido como iglesia es que muchas personas que hablan en nombre de la iglesia no han demostrado esa coherencia. Y eso ha mermado nuestra reputación. No hablemos de los casos de pederastia, hablemos también de cosas más llanas, como decir que creemos en el perdón de Dios y en el perdón a los hermanos y somos los primeros que se las tenemos juradas a alguien de al lado y no le perdonamos nunca. Eso no es coherente. ¿Eso quién nos va a creer después cuando hablemos del amor fraterno? Nadie. Entonces, ¿podía esperarse otra cosa de unos trabajos sostenidos por la práctica de virtudes más heroicas? Es lo que detectaba el párroco y la gente. Que Claret lo que decía, lo vivía y lo demostraba a los demás. Una caridad ardiente, un amor infatigable por los pobres, una fe viva, una humildad sin igual, una dulzura inalterable. Tal es el modelo que nos ha dejado el padre Claret. Unas descripciones muy precisas y de testigos de la época. Yo creo que eso nos puede inspirar mucho. Aquí es otra cosa importante, ¿cómo comunicamos? Lo que decíamos antes, si recriminamos nos cierran las puertas, hay que intentar entrar con dulzura. Claret decía, se matan más moscas con una gota de miel que con un barril de vinagre. Con un barril de vinagre lo que hacemos es crispar el ambiente y tenemos lo que tenemos hoy en día en toda la sociedad, que peleas por un lado y por otro, todo el rato recriminándose cosas y nadie se escucha, y nadie se acepta, y no hay ningún deseo de entendimiento. Cuando uno muestra un poquito de cariño, el otro se siente aceptado y entonces la forma importa mucho, la forma de comunicar las cosas. Y él decía, mira, está subrayado, nada era capaz de hacer frente al fuego de sus discursos. Pasión por lo que estás diciendo, que se note, que lo vives. La dulce insinuación de sus maneras, dulzura. En esta época, cuando predicaban, casi todos los curas, y Claret alguna vez también se dejó llevar porque lo que era habitual en aquella época, es amenazar, aterrorizar a la gente con todos los males del mundo si no creían en Dios. Te va a caer el apocalipsis. Vas a condenarte en la vida, pues. Dulzura. Que la gente vea que lo primordial es que Dios te quiere salvar, no que Dios te quiere condenar. Y nos falta mucha dulzura en la iglesia. Enseguida que nos atacan nos ponemos a la defensiva. No, hay veces que hay que poner la mejilla y responder con dulzura a cualquier ataque avinagrado. A la energía de sus reprensiones. Dulzura no quiere decir condescendencia. Mis convicciones yo las tengo claras y te las demuestro y las defiendo enérgicamente, porque estoy convencido de mis razones, dialéctica y fuerza de sus razones. Yo sé que creo, tengo convicción en mi fe, porque he vivido un encuentro con Cristo, y eso te lo voy a defender siempre, pero te lo voy a hacer a ti llevadero, porque yo sé que tú a lo mejor todavía no has tenido esa experiencia, y yo te la quiero acercar. Entonces, la dulzura para acercártelo, pero firmeza y no condescendencia. Yo lo que creo, lo creo y lo voy a defender. ¿Vale? La unción de sus palabras rendía a los oyentes. Al final acababan rendidos. La gente se sentía interpelado, sentía que Dios le estaba llamando a través de la predicación de Claret. ¿Qué? El fondo del mensaje. El mensaje del Evangelio tiene muchas ramas, pero lo que es el núcleo, lo que es el fondo, es el amor de Dios. Y es lo primero que tiene que entender la gente, porque si no, no entiende todo lo demás. Entonces, si vamos
a empezar a predicar el Evangelio, condenando a una persona que es pecadora porque no cree en Dios, pues lo que va a sentir es que Dios le quiere condenar, no que Dios le está amando. Entonces vamos a hablarles primero del amor de Dios. Y él lo decía en su autobiografía. Al principio de cada función, nunca jamás hacía frente a los vicios y errores de aquella población. Siempre les hablaba de María Santísima, del amor de Dios. Y como los malos y corrompidos veían que no les molestaba, sino que todo era amor y dulzura y caridad, aquello les interesaba y les daba ganas de volver otra vez. Eso hoy lo hemos probado. Porque yo muchas veces, últimamente menos, pero muchas veces veo como que la iglesia está muy a la defensiva. Cuando hablo de iglesia hablamos de todos nosotros, en conversaciones de calle. Estamos tan a la defensiva que cada vez que nos dicen algo saltamos con garras en vez de con dulzura. Y nos olvidamos que nuestra misión es ayudar a la gente a entender a la gente que Dios les quiere salvar, que no les quiere condenar. Y nosotros somos los primeros que les condenamos. Hay un poquito de incoherencia ahí. Tenemos que ser acogedores y tener una mentalidad abierta al otro, que en la iglesia caben todos, como decía el Papa Francisco en la JMJ última. Y una vez estén dentro y entiendan el amor de Dios, ya empezamos a hablar de cómo mejorar nuestra relación con Dios y empezamos a hablar de cómo aliviarnos nuestros pecados. Pero los tuyos y los míos, que yo también los tengo. No decir yo soy bueno y tú eres malo. Yo estoy salvado y tú estás condenado. Que es lo que percibe mucha gente que no es creyente y por eso no se acerca a la iglesia. Bueno, este es el remate ya, Ya termino que me he enrollado mucho. Esta oración es muy claretiana y condensa todo lo que hemos dicho antes. Era como el leitmotiv que le ayudaba a Clarea a decir, este es por lo que quiero apostar. Señor, que yo te conozca y te haga conocer. También se puede decir que yo te conozca para darte a conocer mejor. Que te ame y te haga amar. Que te sirva y te haga servir. Que te alabe y te haga alabar. Su amor filial por Dios era tan grande que reconocía a los demás, a sus hermanos, y dice, lo que más me molestaba es ver que un hermano mío se peleaba con mi padre, discutía con mi padre o lo trataba mal. Eso me corroía por dentro y lo que tengo que intentar hacer es acercar a mi hermano a su padre, que es todo amor. Y hacerlo por todos los medios posibles. Y en nuestra misión como laicos es en la vida cotidiana con las personas que tenemos a nuestro alrededor, gente de nuestro trabajo, gente de nuestra familia, donde Dios nos ponga. Pero es imprescindible que también nosotros lo hagamos. Y vuelvo a decirles, mi recomendación es que lo hagan no solos, sino acompañados para ayudarnos a crecer y caminar juntos. Esto no es claretiano, esto es franciscano, pero estamos en sinodalidad, nos vale también a todos. Esto es un gran decálogo de cómo podemos hacer nosotros misión en la vida cotidiana. Hacer nosotros instrumentos de tu paz. Donde haya odio, que yo ponga amor. Ofensa, perdón. Donde haya discordia, poner unión. Donde haya error, ponga yo verdad. Bueno, la oración de San Francisco entera. En definitiva, si yo quiero que ustedes se queden con algo de esta charla, es que igual que la exposición la hemos llamado Historia de un regalo de Dios, nosotros convertirnos o luchar para ser nosotros un regalo de Dios para los demás. Muchas gracias. Estoy a su disposición si quieren hacer alguna pregunta o si tienen interés por saber algo más. Si quieren tener más detalles, aparte de leer la exposición cuando tengan oportunidad, se están vendiendo unos libros que se han reeditado con motivo de este aniversario, que los ha escrito Emilio Vicente Mateu, y aquí está escrito como en relato de primera persona, como Claré, describiendo todo su paso por los pueblos de Gran Canaria. También tiene a Agüime su capítulo, por si quieren. Estamos pidiendo un donativo de 10 euros para donarlo a los proyectos sociales de la parroquia de Las Reollas. Si quieren, vamos, si no, de todas maneras también se puede encontrar mucha información por internet. Aquí en Agüime hay anécdotas preciosas, preciosas. Hablan en las cartas, por ejemplo, de que la gente dejaba sus mieses
porque invitaba a Claret y Claret les aseguraba, no te preocupes que tus mieses van a estar perfectas y preciosas y no le va a pasar nada en lo que tú vengas. Y habla también de que los militares preferían sufrir reclusos, hacer que les metieran en la cárcel sus superiores, pero ir ellos a la misión y faltar a lo que le encargaban sus superiores. O sea, la gente estaba enganchada a la misión de una manera que renunciaba a cualquier cosa para estar ahí presente y no perderse. Bueno, si tienen alguna pregunta o si quieren comentar algo. Vamos a ver, un momentito, por favor. Un momentillo. En primer lugar, le vas a poner ahí. Digo que en primer lugar agradecerte esta maravillosa charla que nos has dado, porque de verdad es que este es uno de mis grandes deseos, que los seglares, que no somos cristianos de segunda división, que somos cristianos bautizados, tenemos el mismo bautismo, y cada uno tiene su misión en la iglesia, y tenemos que descubrirla y vivirla, y ser testigos del Dios vivo, allí donde Dios nos tenga. Estoy cansado de repetirlo en estos meses que llevo con ustedes y lo seguiré haciendo, aunque me digan pesado, me da igual. Pero eso es así. Una iglesia, como les he dicho siempre, sinodal y misionera. Una iglesia que tiene que salir a buscar hoy a nuestros hermanos. Yo lo decía aquí al alcalde ya estos días. No tengo nada contra los no creyentes. De grandes no creyentes han salido grandes santos. Y el diálogo se tiene que producir. Yo no he venido aquí de cura para los que me vienen a misa, ya esos van caminando, gracias a Dios. Sino los que estamos en misa, ahora tenemos que ser testigos del Dios vivo allí donde Dios nos tenga. Así que muchísimas gracias, he gozado escuchándote, y seguramente que todos, eso está claro, que hemos disfrutado esta noche. Aquí hay una persona que quiero también darle las gracias públicamente, don Rafael. No sé si la casa de Betania hoy es casa de Betania, porque han habido personas, pero especialmente don Rafael, que ha sabido ahí, y desde que he llegado aquí, pues me ha empezado a abrir caminos, a abrir horizontes. Yo no conocía nada Women, ni conozco todavía casi nada, pero poco a poco voy descubriendo tanta que cuando vi esta oportunidad, digo, para mí los cielos abiertos, ¿no? Porque cómo Dios se va colando, cómo Dios va abriendo caminos sin que nos demos cuenta. Y cuando nos damos cuenta estamos ya metidos en esa órbita. Pues dar gracias también a todas las personas que han colaborado en la institución de Jesús Sacramentado, al ayuntamiento, a todas las personas que han hecho posible que esta noche pues hayamos disfrutado este rato y pongamos en marcha poco a poco, progresivamente, esa unidad pastoral, que no solo es Agüín de Casco, sino que es Cruce de Arinaga, Temisa, Arinaga, Corralillos y Guayadeca. Así que ánimo, que Dios nos bendiga y a seguir anunciando a Jesucristo. Claretianos de ayer, claretianos de hoy, recorriendo los cielos, la tierra y el mar, listos a compartir y luchar hasta el fin, al estilo del Padre Claret. Claretianos de ayer, claretianos de hoy, enseñando a los hombres a entregarse a Dios, dedicando su vida a evangelizar, al estilo del Padre Claret. Hasta el último pueblo queremos marchar, hasta donde otros nunca pudieron llegar. Donde quiera que haya familia sin paz, la esperanza queremos llevar. A través de la selva, por ríos o a pie, hasta donde hay un hombre alejado de Dios.
Dios, donde el mundo parece que no avanza más, la esperanza queremos llevar.